Hola y bienvenido. Solo quiero decirte que estamos en una serie que me emociona mucho. Hablamos de los dones del Espíritu Santo. Y si no viste los mensajes previos, te recomiendo que vayas a escucharlos. Hay 9 dones del Espíritu. Iremos a la segunda categoría en este mensaje, los dones vocales. Si tienes una Biblia, tómala. Este es un tema importante, amigo. Me alegra que estés aquí recibiéndolo. Hola, soy Bayless Conley. En la vida todos enfrentamos incertidumbre, ya sean problemas financieros, valles relacionales, una crisis de salud, o solo intentamos descubrir nuestro propósito. Una cosa es segura: Dios te ve, Él te ama, y no importa lo que estés enfrentando, Él tiene las respuestas. Primera de Corintios capítulo 12. Comenzamos la semana pasada esta pequeña serie que continuaremos hoy y el próximo fin de semana sobre los dones del Espíritu Santo. Hay 9 dones en total enlistados en Primera de Corintios capítulo 12 y cubrimos 3 de ellos la vez pasada. Me gustaría comenzar leyendo el versículo 1 de Primera de Corintios 12. Dice: en cuanto a los dones espirituales, hermanos, no quiero que los ignoren. Hay muy pocas cosas en la Biblia que Dios específicamente nos dice que no quiere que sean ignoradas. Llegamos al versículo 4. Dice: hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero es el mismo Dios que hace todo en todos. Así que el Espíritu Santo está sobre los dones. Diferentes dones, mismo Espíritu. Diferentes ministerios, un mismo Señor, el Señor Jesús, está sobre los ministerios y dice: Dios obra todo en todos. Dios mezcla el don con el ministerio. Y un don a través de una persona puede verse diferente cuando opera a través de otra. Hay diferentes operaciones, hay diferentes formas en las que los dones del Espíritu obran a través de diferentes personas. Y el versículo 7. Pero a cada uno les es dada la manifestación del Espíritu para provecho de todos. Y llegamos al versículo 8 y empezamos a leer acerca de los 9 dones del Espíritu Santo. Versículo 8, porque a este es dada la palabra de sabiduría. Por el Espíritu, a otro palabra de conocimiento, por el mismo Espíritu. A otro fe, por el mismo Espíritu. A otro dones de sanidades, por el mismo Espíritu. A otro hacer milagros, a otro la profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversos géneros de lenguas y a otro interpretación de lenguas. Pero uno y el mismo Espíritu hace todas estas cosas, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Y queremos pasar hoy a los dones vocales: profecía, diferentes géneros de lenguas e interpretación de las lenguas. ¿Están listos? Muy bien. Profecía es una declaración sobrenatural en una lengua conocida. La palabra griega profetizar literalmente significa hablar en nombre de otro, pero si volvemos al hebreo de la palabra, profetizar en sus raíces literalmente significa surgir, brotar, volcarse, levantarse o burbujear como un manantial. La profecía brota de tu espíritu bajo la inspiración del Espíritu Santo. No son palabras que pensaste o ensayaste, son básicamente espontáneas. Cuando una persona profetiza, está sobrenaturalmente por el Espíritu de Dios transmitiendo un mensaje de Dios. Y el don de la profecía es el mayor de los 3 dones vocales. Porque las lenguas, diversos géneros o diversos géneros de lenguas y la interpretación de lenguas dependen unas de otras, mientras que la profecía no. De hecho, dice en 1 Corintios 14 y versículo 5, mayor, todos digan mayor, mayor es el que profetiza, el que habla en lenguas, a no ser que las interprete. Ahora quiero tomarme un momento y ver, pueden revisarlo, 1 de Tesalonicenses capítulo 5. Pablo dio algunos consejos muy prácticos a la iglesia de Tesalónica en cuanto a estos dones de expresión y su manifestación cuando los creyentes se reunían. 1 de Tesalonicenses 5, versículo 19. De nuevo, son cosas muy prácticas, aplicables en cada generación.
Dice, no apaguen el espíritu, no desprecien las profecías, examinen todas las cosas, retengan lo bueno. Ahora, cuando dice no desprecien las profecías, otra traducción dice no trates la profecía como algo que no es importante. La traducción de Knox dice no tengas en baja estima la profecía. Necesitamos valorar la profecía, pero dice que se prueben todas las cosas. ¿Por qué? Porque Dios solo tiene vasos falibles que Él puede usar. Así que examina todas las cosas. Obviamente, en la iglesia de Tesalónica hubo algunas cosas que no estuvieron a la altura de la prueba, al igual que en Corinto. Por eso Pablo pasó todo el tiempo en el capítulo 12, en el capítulo 13, en el capítulo 14, hablando de los dones del Espíritu Santo, porque había exceso. La gente estaba yendo muy lejos, estaban haciendo cosas que no eran decentes, que no estaban en regla. Así que Pablo dio algunas pautas para estas cosas, pero dijo, oye, no apagues el espíritu. No digas, no queremos estas cosas, hay mucha confusión. No, amigo, existe el elemento humano. Y así probamos todas las cosas, y si es bueno, nos aferramos a ello. Número 1, la primera prueba. Debemos examinar la declaración profética contra la palabra de Dios. Si no está a la altura de la palabra, no la consideres. No te aferres a ella. Recuerdo que oía a un muchacho hablando de una reunión en la que estaba y una mujer se puso de pie y dio la palabra y dijo, así dice el Señor, hijitos míos, no tengan miedo. Pero yo entiendo porque a veces yo tengo miedo también. ¿Cuántos reconocen esa palabra? No es de Dios. Dios no tiene miedo. Eso es fácil de comprobar con la medida de la palabra de Dios. En segundo lugar, debe ser probado contra su propósito declarado bíblicamente. La profecía debe ser probada contra su propósito bíblicamente establecido. Escuchen. Bueno, vayan conmigo al capítulo 14, comenzando en el versículo 1. El propósito del don de profecía es triple. De nuevo, capítulo 14, versículo 1, sigan el amor y procuren los dones espirituales, pero sobre todo que profeticen, porque el que habla en lenguas no habla a los hombres sino a Dios, pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu habla misterios. Pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. El triple propósito del don de profecía: edificación, exhortación y consuelo a los hombres. No hay revelación conectada con el simple don de profecía en absoluto. No es para predecir el futuro. Ahora, descubrimos la semana pasada que la palabra de sabiduría sí trata con el futuro y puede venir a través del vehículo de una profecía, pero entonces no es solo una profecía. Hay dos dones trabajando en conjunto cuando eso sucede. Les mostraré un ejemplo bíblico, si me lo permiten. Mantengan el dedo aquí en Corintios y vayan conmigo a Hechos 21, por favor. Hechos capítulo 21. Aquí encontramos una historia muy interesante. Versículo 8, Hechos 21 y 8. Al día siguiente salimos los compañeros de Pablo y llegamos a Cesarea y entramos en casa de Felipe el evangelista, que era uno de los 7, y nos quedamos con ellos. Ahora este hombre tenía 4 hijas vírgenes que profetizaban. Y estando nosotros muchos días, vino de Judea un profeta llamado Ágabo, y cuando llegó a nosotros, tomó el cinto de Pablo, se ató las manos y los pies y dijo, así dice el Espíritu Santo, así atarán los judíos en Jerusalén al varón de quien es este cinto, y lo entregarán en manos de los gentiles. Ahora se quedan en la casa por muchos días. Felipe, el evangelista, tiene 4 hijas vírgenes, todas profetizan. ¿Por qué no le dijeron eso a Pablo? Porque el simple don de profecía habla a los hombres para edificación, exhortación y consuelo. No hay revelación en eso, en absoluto. Y Ágabo es un hombre que estuvo en el ministerio de profeta, que es un llamado de tiempo completo, como un apóstol, un pastor, un maestro. Él da esta palabra.
Y dice, esto le va a pasar al hombre que posee este cinturón. De hecho, sabemos por las Escrituras que sucedió tal como Ágabo dijo. Entonces, la profecía no tiene que ver con predecir el futuro. Tiene que ver, ante todo, con la edificación. La palabra edificar literalmente significa construir o fortalecer, no derribar, no demoler, no ponerte bajo una nube de condenación o hacerte temer o preocuparte. La profecía te edifica, te levanta y te fortalece. Muchas personas, tal vez viniste aquí hoy, mucha gente viene a nuestro medio, vienen a tu mundo personal, en el trabajo, tu vecindario, hagas lo que hagas, y son literalmente golpeados por la vida. Algunas personas están al límite. Algunas personas no saben si podrán sobrevivir otro día. Y una palabra profética puede hablarles directamente y mantener el fuego de la esperanza vivo. La segunda cosa que hace la profecía es hablar a la gente para exhortarlos. Los exhorta, y la palabra exhortar significa llamar, acercarse a Dios. Te llamará a la santidad, te llamará a la intimidad con Dios, te animará a acercarte a Él, a poner tu confianza en Él. Aún recuerdo que iba a una iglesia pequeña, la llamamos el TAB. Se llamaba Tabernáculo de la Fe, pero para todos los que asistíamos era el TAB. Y yo estaba en una reunión de oración. Tal vez habíamos 15 de nosotros y en lugar de una reunión de oración, fue más bien para mí una sesión de llanto. Saben, había una atmósfera pesada allí, deprimente, y cada persona que compartía algo se volvía más y más pesado. Y luego un señor mayor se acercó al pastor. Era alguien que había estado en la iglesia mucho tiempo y aparentemente forzado. Así que el pastor lo reconoció, dijo, pastor, si me lo permite, tengo una palabra. El pastor dijo, claro, y todavía lo recuerdo, hasta hoy, 45 años después. Él dijo, ¿se ha cortado mi brazo para salvar? ¿Está mi oído sordo para no oír? Pon tu confianza en mí. Y el efecto fue inmediato y medible. 15 de nosotros que estuvimos allí, casi todos de inmediato nos arrodillamos. Algunas personas se arrepentían. Otras personas estaban alabando y la atmósfera cambió en un momento. Era una exhortación profética. Y hasta el día de hoy todavía lo recuerdo claramente y el impacto que tuvo en mí. Y luego, en tercer lugar, habla a los hombres para consolarlos. Trae consuelo divino a aquellos que están angustiados, ansiosos o afligidos. Amigo, vivimos en un mundo de sueños rotos, vidas devastadas, fuerzas sobrenaturales intentan destruir familias, intentan destruir hogares, intentan destruir individuos, y necesitamos el consuelo sobrenatural que trae el don de la profecía. La profecía habla a los hombres para edificación, exhortación y consuelo. Edificación, exhortación y consuelo. No es para guiarnos. Primera de Corintios 14, versículo 4. El que habla en lengua se edifica a sí mismo, en cambio el que profetiza guía a la iglesia. No, el que profetiza edifica a la iglesia. Versículo 5. Yo quisiera que todos hablaran en lenguas, pero mucho más que profetizaran, porque mayor es el que profetiza que el que habla en lenguas, a menos que éste las interprete para que la iglesia reciba orientación. No, edificación. El don de profecía no es para guiar. Y sabes, puedes ir a cualquier lado. Hay pequeños grupos donde te dan una palabra para guiarte. Mi consejo como pastor es aléjate de esos lugares. Saben, he vivido muchas cosas en muchos años. Desde que fui salvo, hace ya casi 5 décadas. No hay mucho que no haya visto. Y he visto personas empacar y mudarse porque alguien les dio una palabra. He visto personas casarse
porque alguien profetizó que debían casarse. He visto a personas literalmente tomar a su familia y mudarse al extranjero. Por una palabra, he visto personas entrar en negocios debido a la profecía, y casi nunca he visto que esas cosas salgan bien. Casi todos los que conozco se casaron porque alguien les dio una palabra. Casi siempre terminaron en desastre. La profecía no es para guiar. Mira, piénsalo. Incluso cuando el profeta Ágabo desciende, tienes estas 4 hijas vírgenes en casa de Felipe. Todos profetizan, les hablan a los hombres para edificación, exhortación y consuelo. Ágabo tiene algo más que eso. Él está en un don ministerial. Él dice, muy bien, toma el cinturón de Pablo, el dueño de este cinturón. Oye, los judíos en Jerusalén lo van a atar, lo entregarán a los gentiles. ¿Notaste que a pesar de que dijo que esto iba a pasar, no le dijo a Pablo qué hacer? Él no dijo que no debería ir. Él no dijo que sí debería ir. No había ninguna guía involucrada en eso. Cero. Si buscas que alguien más te diga qué hacer, y si te dicen, así dice el Señor, para imponer su opinión, para hacerla más fuerte, estás en problemas. Alguien dice, así dice el Señor, debes ir a otra iglesia, debes mudarte de aquí, será mejor que vayan contigo, porque no sabrás cuándo es el momento de irte, no sabrás qué hacer cuando llegues allí, y no sabrás cuándo es el momento de volver a casa. No, amigo, el Espíritu Santo le habla a sus hijos individualmente. Él habita dentro de nosotros, Él dirige y Él nos guía individualmente como miembros del cuerpo de Cristo. No necesitas que alguien te dé una palabra para guiarte. Estás en problemas si buscas eso. No estoy diciendo que Dios no pueda hacer algo, que Dios no pueda revelar algo, pero si no confirma lo que ya está en tu corazón. Tengo 2 palabras para ti. Olvida eso. Un día se me acercó una chica en la escuela bíblica. Estaba en la escuela bíblica. Ella dijo, Bayless, tengo que hacerte una pregunta. Dije, ¿qué? Ella dijo, realmente valoro tu opinión y necesito un poco de sabiduría. Dije, ¿qué? Ella dijo, bueno, un chico, y lo mencionó, sabía quién era. Él profetizó que debo casarme con él. Ella dijo, ¿crees que debería casarme con él? Le dije, bueno, ¿quieres? Ella dijo, no, ni siquiera me gusta, es asqueroso. No podía creerlo. Dije, oye, olvídalo. Debes tener un poco de sentido común. Ay, ay, ay. Muy bien. ¿Quién puede profetizar potencialmente? Escuchen esto. Pedro, en el día de Pentecostés, citando la profecía de Joel, Hechos 2, versículos 17 y 18, y acontecerá en los postreros días, dice Dios, que derramaré de mi espíritu sobre toda carne, tus hijos y tus hijas profetizarán. Tus jóvenes verán visiones, tus viejos soñarán sueños, y sobre mis siervos y sobre mis siervas derramaré mi espíritu en aquellos días y profetizarán. Entonces, tanto los hombres como mujeres que sirven al Señor tienen el potencial para ser usados en este don profético. Potencialmente, cualquiera de los hijos de Dios llenos del Espíritu puede ser usado en este don de profecía. 1 Corintios 14, vayan al versículo 39. Así que, hermanos míos, ambicionen el don de profetizar y no prohíban que se hable en lenguas, pero todo debe hacerse decentemente y con orden. Eso está escrito para toda la iglesia. Ambicionen el don de profetizar. Dios no te va a decir que desees fervientemente algo que Él no está dispuesto a darte. Ahora, eso no significa que vas a ser usado en un ambiente de iglesia. Eso puede ser que nunca pase. Puede estar funcionando principalmente en tu tiempo devocional personal o en un ambiente pequeño con algunos creyentes mientras están reunidos. Él dijo, hágase todo decentemente y con orden. Sigamos desde allí, hablemos de las diferentes clases de lenguas y la interpretación de lenguas. Las diferentes clases de lenguas son una expresión sobrenatural dada por el Espíritu Santo en idiomas nunca aprendidos y no entendidos por el hablante, y no es necesariamente entendido por el oyente.
Y la interpretación de lenguas obviamente sería la manifestación en un idioma conocido, el significado de una declaración en lenguas. Síganme, hay dos tipos diferentes de hablar en lenguas. Es por eso que dice en 1 Corintios 12:10 que son diferentes clases de lenguas. Bajas al versículo 28, en el mismo capítulo, se habla de la operación de ese don y se refiere a variedades en lenguas. Todas las lenguas son iguales en esencia, pero son diferentes en uso y propósito. Las lenguas que recibiste cuando fuiste lleno del Espíritu Santo o bautizado en el Espíritu Santo son principalmente un don devocional que se usa para ayudarte en la oración, la alabanza y la adoración a Dios. Cuando fuiste lleno del Espíritu Santo, comenzaste a hablar en otras lenguas. Esas lenguas son para hablar con Dios. 1 Corintios 14 y versículo 2 dice, porque el que habla en lenguas no habla a los demás, sino a Dios. Pero luego bajamos al versículo 21, hablando de este don de diferentes clases de lenguas. Dice, en la ley está escrito, por medio de gente de lengua extraña y por su boca hablaré a este pueblo. Una es para hablar con Dios, un don devocional, el otro es para hablar con personas. El hecho de que haya una interpretación muestra que es Dios hablando a las personas, no las personas hablando a Dios. Sé que algunas personas piensan, escucha, deberíamos evitar todo este tema de las lenguas. Es confuso, ha dividido a la iglesia. No, son las personas de mente cerrada las que han dividido a la iglesia. Hombres y mujeres que no toleran a los otros han lastimado el cuerpo de Cristo. Son aquellos con una actitud de sábelo-todo en ambos lados de este don. Los que no saben, no están seguros o no creen que es para hoy, y aquellos del otro lado que creen que es para hoy, creen que es algo que debería estar en la iglesia. En cada generación tienes gente con una actitud de sábelo-todo, soy mejor que tú en ambos lados, y ahí es donde viene el problema, la falta de humildad. Amigo, debemos unirnos en torno a la sangre de Jesucristo. Eso es lo que nos hace aptos para el cielo. Es el sacrificio de nuestro Redentor y gracias a Dios por los dones y las manifestaciones del Espíritu Santo. Pero si pones tu fe en el Señor Jesucristo y has sido lavado en esa sangre preciosa, eres mi hermano, eres mi hermana, vamos a caminar de la mano y dar lo mejor para alcanzar a un mundo perdido y moribundo para Cristo, aunque nuestra confraternidad no sea tan plena en todos los niveles como a ti te gustaría, como a mí me gustaría. Podemos caminar en unidad. Pero la verdad es que cuando los dones mismos están funcionando bajo la inspiración del Espíritu Santo, en realidad unirán el cuerpo, no lo separarán. 1 Corintios 12 y versículo 7, lo leímos. A cada uno se le da una manifestación del Espíritu para provecho de todos, y esto es el beneficio. Beneficio de todos. La iglesia se beneficia y beneficia en griego también significa recolectar o unir un todo. Cuando estos dones están en manifestación, y de nuevo, a través de pasos humanos falibles, sé que alguien dice, bueno, escuché a alguien profetizar y dijeron, no, ¿y para qué? Y dijeron en un mal español, no es posible que sea Dios. Oye, Dios solo tiene personas para usar. ¿Alguna vez bebiste de una manguera de jardín? Sí, el agua adquiere el sabor de la manguera, ¿cierto? Bueno, cuando un don profético, cuando un don de expresión viene a través de un recipiente, oye, captará el sabor de la manguera. Y si cuando hablas mal el idioma, o hablas con un acento extraño, va a salir de esa manera. Dios te usa. ¿Dónde estaba? No planeaba decir eso. En fin, pero los dones unen el cuerpo, ellos recogen, ellos se benefician. Entonces, para terminar, voy a decir esto. Las lenguas y la interpretación de lenguas, diferentes tipos de lenguas, la interpretación de lenguas, curiosamente, son los únicos de estos dones, de estos 9, que distinguen esta dispensación. Los otros 7 dones operaron bajo el Antiguo Testamento. Los únicos 2 que son distintos, que encontramos en esta dispensación,
son diferentes clases de lenguas y la interpretación de lenguas. No creo que debamos pensar, bueno, esto no es importante. Todos los otros dones trabajaron bajo el Antiguo Testamento. Estos dos son para el día en que estamos viviendo. Nunca tendremos este don manifestado en nuestra vida hasta que primero recibamos el bautismo en el Espíritu Santo. Nuestra lengua devocional es lo primero, y qué maravilloso es eso. Hablamos con Dios desde nuestro espíritu y al mismo tiempo nos fortalecemos y edificamos, así como leemos en las Escrituras. He hablado en lenguas prácticamente todos los días de mi vida. Estuve en coma en el hospital en 2014. No sé si hablé en lenguas entonces, pero los días en que he estado consciente, he pasado tiempo con Dios, y en ocasiones en mi tiempo de oración privada, a veces en los escenarios, sale algo con carácter profético y lo reconozco. A veces en mi tiempo de oración privada algo cambia y de repente me doy cuenta de que la lengua que estoy hablando tiene inspiración diferente. También vendrá una interpretación y Dios ha alentado a mi corazón y me ha hablado. Y estoy muy agradecido por estos dones. Ahora, de nuevo, es la sangre de Jesucristo y nuestra fe en Él lo que nos hace uno. Pero solo lo digo para aquellos que tienen sed de más. Quizás tengas más sed de algo más profundo. Jesús dijo que el gran día de la fiesta se puso de pie y gritó: si alguno tiene sed, que venga a mí. De su interior correrán ríos de agua viva. Y la Escritura dice esto: habló del Espíritu, el cual recibirían después los que creyeran en Él. Pero el Espíritu Santo aún no había sido dado porque Jesús aún no había sido glorificado. Y sé que algunos aquí hoy tienen tanta sed. Sed como yo. La iglesia, como siempre, la vida, como siempre, no va a hacerlo por ti. Sabes que Dios tiene más. Esto es algo importante, amigo. ¿Sabes? No quiero decir que me haya sorprendido, pero sí me he sorprendido por la cantidad de correspondencia que recibimos y los comentarios en nuestra iglesia de cuántas personas nunca han aprendido de esta forma. Y Dios dijo: en cuanto a los dones espirituales, no quiero que estén en ignorancia. Escucha, acompáñanos en la próxima entrega de esta serie sobre los dones del Espíritu Santo. Si no escuchaste los primeros mensajes, ¿qué esperas para escucharlos? Tú necesitas comprensión de este tema y Dios te la dará. Estoy encantado de llevar estos mensajes a los corazones hambrientos. Oro para que Dios te bendiga mucho y quiero dar las gracias, como siempre, a las personas que nos apoyan. No podríamos hacer lo que hacemos. No podríamos poner estos mensajes en varios idiomas y llevarlos alrededor del mundo sin el apoyo de estas personas fieles. Así que gracias. Dios te bendiga. Te veré luego. Oramos porque crezcas en sabiduría, fe y poder que nos llega cuando escuchamos y aplicamos las enseñanzas de Dios en nuestra vida diaria. Para más información e inspiración, entren a respuestasbc.com. Agradecemos a los amigos y socios de Respuestas con Bayless Conley que hacen posible llevarles este programa.